Buenos días, hoy es miércoles 20 de enero del año 2021. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al doctor Carlos Castro, miembro del Cabildo por el Agua, ex vicealcalde de Cuenca, ex concejal, ex catedrático universitario, ex decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca. Ahí está los cargos más importantes que ha desempeñado doctor Castro. Buenos días, gracias por aceptar la invitación. El tema que nos convoca es la consulta popular el próximo domingo 7 de febrero por el tema del agua en la ciudad de Cuenca, en el cantón. Quisiéramos conocer, en resumen, para que los cuencanos tengamos el panorama mucho más claro sobre el proceso que se llevó adelante por el Cabildo, integrado por varias organizaciones, hasta llegar a la aprobación en la Corte Constitucional. Buenos días, adelante. Buenos días, Jaime. Gracias por la invitación a esta entrevista. Un saludo a la distinguida videoaudiencia de Radio El Observador, del portal digital El Observador y a través de todos los medios nacionales e internacionales en que se transmite su programación. Mire, Jaime, el tema es que la lucha por el agua ha tenido una larga historia en el Cantón Cuenca. El Cabildo Popular por el Agua, en defensa de las zonas de recarga hídrica, ha recogido esa trayectoria, es parte de la trayectoria de la defensa de los recursos patrimoniales de Cuenca, una lucha que lleva ya algo así como 30 años, y por lo tanto nos reconocemos parte de la lucha donde no hay ninguna paternidad personal, dado que cualquier iniciativa de las personas, de las organizaciones, forman parte de ese gran caudal histórico del conjunto de ciudadanos y ciudadanas que ha puesto su esfuerzo por hacer realidad la consulta popular. De manera que, en primer lugar, nos reconocemos en esa lucha histórica y somos continuadores de esa gran batalla de los cuencanos y cuencanas, y otras generaciones vendrán defendiendo los intereses de Cuenca. Ahora bien, la consulta popular nace como una reflexión colectiva dentro del Cabildo Popular por el Agua, que congrega varias organizaciones ambientalistas, populares, campesinas, y también con la concurrencia de profesionales, académicos, todos en una gran comunidad de esfuerzos realizamos la formulación de la consulta popular. Y claro, en lo que a mí respecta, me encargué de hacer la propuesta inicial y luego recogiendo todos los aportes técnicos, sociológicos, antropológicos, de personas versadas en temas hídricos, geográficos, etcétera, le dimos una forma definitiva y le enviamos al señor alcalde, a fin de que el alcalde tramite en el Consejo Cantonal de Cuenca, con las 3/4 partes, la posibilidad de tramitar ante la Corte Constitucional. Previo a eso, a que se envía a la Corte Constitucional, pasó por reuniones con la Comisión del Medio Ambiente, presidido por el concejal Zamora, luego reuniones de trabajo con el Consejo Cantonal en pleno, hasta que finalmente el Consejo Cantonal asumió la resolución de aprobar el proyecto de consulta popular enviado a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional ha dado un dictamen favorable, y ahora estamos ya en esta campaña por el tema de defensa del agua, de las fuentes hídricas de Cuenca. Ese trámite, doctor Castro, en el Consejo Cantonal o ante el Consejo Cantonal, ¿era por evitar acaso el tema de la recolección de firmas por parte del Cabildo? Efectivamente, Jaime, nosotros en principio
teníamos la intención de plantear una consulta popular por iniciativa ciudadana con las firmas respectivas, pero comprenderá de que el tema fue que vino ya la pandemia, hacía imposible la movilidad para recoger las firmas, era un obstáculo serio que se impuso en el camino, y entonces optamos por la estrategia de plantear que la consulta popular se tramite vía el gobierno autónomo descentralizado municipal, contando con las 3/4 partes de sus integrantes, y claro, fue una resolución prácticamente unánime con un solo voto en blanco. Pero la verdad es que, en definitiva, esta consulta popular nace en el seno de la comunidad cuencana, de sus fuerzas vivas, fuerzas cívicas, de profesionales, de organizaciones populares, ambientalistas, sociales. Una propuesta de origen ciudadano, donde, insisto, nadie puede atribuirse la paternidad, y así quisiéramos que permanezca. Los No es esfuerzos, iniciativa, doctor Castro, de una sola persona. de ninguna manera, mire, vivimos una época donde a veces se interponen los personalismos, el culto a la personalidad, los reduccionismos vanidosos, narcisistas, que creen que a veces con tal o cual persona empieza la historia. Y usted puede observar, ¿no es cierto?, en una sociedad que a veces existe ese espíritu personalista de querer reducir los esfuerzos comunitarios, ciudadanos, a un protagonismo individual. Nada de eso. Y esperamos que así siga este proceso de defensa del agua de Cuenca, porque esta es una tarea de todas las cuencanas. Y permítame decirlo, omití la labor excelentemente cumplida por periodistas como usted y otros medios de comunicación, que con una actitud directa, frontal, de captar bien el mensaje, el espíritu de los cuencanos y potenciar nuestras voces a través de los diferentes medios de comunicación. Y nosotros tenemos que agradecer y ser agradecidos el papel del periodismo y los medios de comunicación, prácticamente todos en nuestra ciudad, que se unieron en esta minga, en este esfuerzo cívico-ciudadano. Es un esfuerzo colectivo en defensa del líquido vital, en defensa del futuro. No es una iniciativa, Así es, como le porque decía, no es una iniciativa en particular de nadie, como pretende el alcalde llevarse méritos, recordando que el Consejo Provincial, doctor Castro, también se planteó el mismo objetivo, pero el alcalde con su representante votó no. ha sido una larga lucha, Jaime, de una serie de vicisitudes. Aquí hay que hacer una crítica, una autocrítica de todo lo que ha ocurrido en este proceso de lucha. Pues si existieron 3 iniciativas iniciales por parte del doctor Yacu Pérez. Nosotros saludamos ese esfuerzo, aunque tenemos que reconocer que no fue un esfuerzo suficientemente socializado, colectivizado. Y mire usted que en este momento estamos ya en un proceso de consulta popular, gracias a que hicimos un esfuerzo colectivo. En el Cabildo por el Agua nadie quedó excluido de la participación. Insisto, profesionales, biólogos, agrónomos, ingenieros ambientalistas, expertos en temas hídricos, expertos en tema de minería, ecologistas, la concurrencia de la experiencia de las organizaciones campesinas, luchadores sociales, organizaciones dieron su palabra, organizaciones femeninas. Fue una obra colectiva, y eso es lo importante, reconocernos, primero, que somos continuadores de las luchas históricas de nuestro pueblo, y segundo, una obra colectiva, que algunos hemos sintetizado en el tema jurídico. Bueno, esa es parte justamente de las destrezas de cada uno. Unos contribuyeron delimitando bien, o sea, ubicando bien las zonas de recarga hídrica, los diálogos con Etapa tuvo también un aporte fundamental, porque ellos tenían, ¿no es cierto?, delimitadas las zonas de recarga hídrica, porque Etapa tiene una experiencia acumulada de tantos años en nuestra ciudad. Hay que reconocer ese esfuerzo.
reconocer el esfuerzo de los concejales de la Comisión de Medio Ambiente, presididos por el concejal Zamora, pero yo tengo que decir, de todos los señores concejales, yo he estado permanentemente en conversación con ellos desde el principio hasta la presente fecha, y tengo que reconocer que en todos los compañeros y compañeras concejales encontramos realmente un ambiente receptivo, abiertos a discutir. No podía, doctor Castro, no podía ser de otra manera, pues no. Así es, y como representantes ciudadanos, porque un concejal es un representante que está muy cerca de la vecindad, ¿no? Ese es lo lindo del cargo de concejal, que usted está muy cerca de los ciudadanos, es uno de los papeles más hermosos que uno puede desempeñar en beneficio cívico. Y todos ellos, en mancomunidad, hicieron posible, junto con la ciudadanía, el Cabildo del Agua, expresando esas iniciativas ciudadanas, todos en mancomunidad pudimos encontrar, ¿no es cierto?, un triunfo final en cuanto a que la Corte Constitucional dé paso a esta iniciativa. Y hoy estamos en campaña. Ahora, estos días ya estamos en plena campaña. El Cabildo por el Agua, con su gente en calles, plazas, parques, promocionando el sí, y lógicamente los contrarios, los mineros, los promineros, promocionando el no. Así es, son dos posiciones confrontadas. Nosotros hemos encontrado una enorme receptividad en la ciudadanía. Creo que el éxito de la campaña por la defensa del agua para Cuenca y de prohibir la minería metálica en las zonas de recarga hídrica de los 5 ríos ha sido ya empoderada por parte de la ciudadanía. La ciudadanía se ha empoderado de la iniciativa. Ya no es un tema ni del Cabildo del Agua, no es un tema ya de los concejales, del alcalde, no. De toda ya la es ciudad. un río de ciudadanos, toda la ciudad que está en este proyecto, frente a un grupo de mineros que, permítame decirlo, y soy frontal en mis expresiones, no son sensibles frente a los intereses de la ciudad. Que me disculpen los señores empresarios de la minería, pero definitivamente ellos tienen que considerar que los cuencanos y cuencanas no estamos dispuestos a permitir que nos destruyan nuestros páramos, humedales, bosques protectores, en definitiva nuestras fuentes de agua. Ahora, pero los representantes de la Cámara de Minería del Ecuador han sostenido, han manifestado, han rechazado el fallo de la Corte Constitucional, indicando que se manipuló el tema para prohibir la minería responsable en la zona. No, mire, la historia es más bien diferente. Si usted analiza los fallos de la Corte Constitucional en 4 iniciativas, a una iniciativa de aquellas comunidades o parroquias de Imbabura y Ecarchi, si mal no recuerdo, y luego las 3 iniciativas de Yacu Pérez, en todas esas sentencias de la Corte Constitucional se fueron poniendo parámetros altísimos, una vara altísima de requisitos que prácticamente, Jaime, hacía imposible que pueda darse una consulta popular en temas referidos a los recursos hídricos. Y yo he sido frontal y lo he dicho, y seguiré diciendo, porque hay que decir la verdad. La Corte Constitucional, con los parámetros y los estándares constitucionales que colocó, dificultó iniciativas por la defensa del agua. ¿Por qué? Porque prácticamente se señaló que primero no se podía incorporar dentro de las preguntas todas las categorías jurídicas ambientales, como zonas de recarga hídrica, fuentes de agua, bosques protectores, humedales, zonas frágiles, en una sola pregunta. Entonces usted tiene que concentrarse en una de ellas. Nosotros nos concentramos ya en las zonas de recarga hídrica. Segundo, no se pueden referir en abstracto a todas las escalas y tipos de minería. Entonces teníamos que ver si nos íbamos por la pequeña minería, la minería artesanal, la mediana minería o la gran minería. Y tuvimos que escoger para 4 preguntas la gran minería metálica y para la 5ª pregunta la mediana minería. Luego se señaló, no se puede hablar en abstracto, ¿no es cierto?, de todas las fases de explotación. Y por eso tuvimos que referirnos a la fase de
a la fase de la minería que se refiere a la explotación como tal, ¿no es cierto? Que nosotros veíamos que la fase de explotación aún no se daba en nuestra ciudad. De manera que el camino ha sido tortuoso. Más bien la Corte Constitucional puso tan alta la vara, los parámetros, los estándares, los requisitos para una consulta, que yo diría fue un esfuerzo enorme, enorme que hicimos para finalmente acertar. Le acorralamos jurídica y técnicamente a la Corte Constitucional, que era imposible que finalmente la Corte diga no pasa la consulta, porque no tenía salida, porque le demostramos geográficamente cómo las concesiones mineras estaban ubicadas justo en las nacientes de los 5 ríos. Es decir, la realidad, como decía, es tosuda. La realidad geográfica se impuso ante cualquier voluntad de la Corte Constitucional y es la realidad geográfica hidrológica de Cuenca la que fue el límite para que no pueda haber cortapisas y no se niegue la consulta popular. El domingo 7 de febrero, doctor Castro, día de las elecciones nacionales, en donde los ecuatorianos acudiremos una vez más esperanzados en nuevos días, en un nuevo futuro para el país, para la patria golpeada, saqueada, en fin. Nos entregarán a los cuencanos 5 papeletas. 5 papeletas. La quinta es sobre la consulta del agua. Así es, en esa papeleta sobre la consulta popular, nosotros estamos invitando a toda la ciudadanía que vote sí, sí a la prohibición de la minería, de la gran minería metálica en las zonas de recarga hídrica de los ríos Tarqui, Yanucay, Tomebamba, Machángara, y por la prohibición de la minería metálica a mediana escala en el río Norcay, que da, que es un afluente que da la vertiente del Océano Pacífico. De manera que aquí, Jaime, no hay que equivocarse. Entonces, los mineros están señalando que la consulta no sirve para nada, que la consulta es innecesaria. Pero entonces, ¿por qué están tan desesperados, pues? ¿Por qué están tan desesperados? Doctor Castro, han argumentado los señores mineros de la Cámara de Minería del Ecuador que el 80%, ojo, que el 80% del agua que abastece a Cuenca proviene de las cuencas hidrográficas de los ríos Tomebamba y Machángara, en donde no existe, dicen ellos, concesiones mineras. Nosotros hemos demostrado con nombres y apellidos, como diría la ciudadanía, las compañías mineras y las respectivas concesiones que están en las cabeceras del río Tarqui, Yanucay, del río Tomebamba, del río Machángara y del río Norcay. Y claro, los mineros no se dan cuenta que no solamente hay ríos de donde se capta el agua para las plantas de agua potable de Cuenca, porque Cuenca es la ciudad, la cabecera cantonal, pero no se da cuenta de la cantidad de sistemas comunitarios de agua que se utilizan en las diferentes comunidades de la zona rural del Cantón Cuenca. No se dan cuenta de los usos y aprovechamientos del agua para fines agrícolas, pecuarios, acuícolas. Nada más, Jaime, el turismo. Cuenca tiene 2 potencialidades. El uno es su entorno geográfico maravilloso que ninguna ciudad de este país tiene y pocas ciudades del mundo pueden tener 4 ríos que pasan por la ciudad que atraviesan nuestro cantón. Y luego la potencialidad de nuestro patrimonio natural con el macizo de Cajas, el Parque Nacional de Cajas, cantidad de páramos, humedales, fuentes de agua, que están justamente en el corazón del Cantón Cuenca. Parque Nacional que es agredido permanentemente, ¿no? Exactamente. Ahí está el caso de la laguna de Yincocha. Claro, y mire usted, si usted ubica las concesiones mineras, todas las concesiones les rodean al Parque Nacional de Cajas. Esa es la situación. De tal manera que nosotros hemos hablado de la necesidad de la prohibición de la actividad minera justamente en las zonas de recarga hídrica, es decir, en las fábricas de agua del Cuenca. Nosotros no estamos opuestos a todo tipo de minería en otros sitios, pero en los sitios que puedan hacérselo. Pero usted no puede permitir, los cuencanos no podemos permitir
que se destruyan nuestros páramos, que se destruyan nuestras fuentes de agua. Sería el desastre. Cuenca perdería el potencial estratégico fundamental para el turismo. El turismo es otra potencialidad de Cuenca. Pero el pretexto turismo está ligado a los recursos hídricos. El pretexto es que el país necesita dinero, ¿no? No, pero mire, usted no puede arriesgar lo que significa la base para todo desarrollo económico, que es la naturaleza. ¿Desde cuándo acá nos olvidamos que la naturaleza es el sustento principal de toda actividad económica, con toda su riqueza pletórica de vida? El turismo, en caso de Cuenca, está ligado a la grandiosidad de su paisaje. ¿Qué ciudades tiene a cuarto de hora, ¿no es cierto?, llegar al Parque Nacional de Cajas? A cuarto de hora, 20 minutos, media hora, llegar a pajonales preciosos. Jaime, el problema es que mucha gente, perdónenme decirlo, no conoce esta maravilla del paisaje, del entorno geográfico de Cuenca. Vayan, señores, visiten, ciudadanos, niños, jóvenes, visiten las Quimsacochas, visiten el Cancán, los páramos de Yanasacha, todos la zona de Cajas, visiten sus alrededores. Ustedes encuentran un territorio más maravilloso como el que tenemos nosotros. Eso no puede ponerse en juego, Jaime. La amenaza a esa riqueza tan grande para el turismo, sin eso, nos quedamos sin nada. Ya nos han quitado todo, Jaime. El centralismo nos ha arrebatado todo, absolutamente. Nos han quitado nuestras empresas eléctricas, se llevaron los paquetes accionarios, nos quitaron, ¿no es cierto?, algunos beneficios para el aeropuerto de Cuenca, se llevaron, ¿no es cierto?, la sede incluso de la Escuela Judicial a Quito, en la realidad, se llevaron la sede, ¿no es cierto?, de la CNT, de la empresa Celeja a Quito, todo se lleva. Por lo menos que nos dejen esto, pues no podemos permitir a los cuencanos que nos dejen en soletas. No nos han abastecido con los servicios necesarios. Entonces, doctor Castro, está en manos entonces el futuro, está en manos de los cuencanos, que el próximo domingo 7 de febrero, estamos cerca, 435.963 cuencanos, estamos habilitados para pronunciarnos en la consulta por la prohibición a la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica de los ríos Tarqui, Yanuncay, Machángara, Tomebamba y Norcay. Así es, y yo espero que todos concurramos a votar, rodeándonos de ese espíritu de cuencanidad. Nuestro espíritu está cruzado por nuestros ríos, el agua. El himno de Cuenca expresa con claridad Cuenca de fuentes y flores. Nosotros, insisto, tenemos mucho que defender. Se juega el interés, la vida de las actuales y futuras generaciones. Esta lucha no es de un partido, de un movimiento político. Esta lucha es de todos los cuencanos y cuencanas. De forma que en las urnas debe expresarse esta voluntad para asegurar nuestro futuro. A la final, insisto, es un recurso estratégico fundamental para el desarrollo. El recurso más escaso del mundo es ya el agua, y las futuras confrontaciones serán por ella. ¿Cree usted que hay la posibilidad de que se dé una confusión el día de las elecciones, en donde los cuencanos tengan que hacer su rayita por el sí y se confundan con el no? Mire, Jaime, en esta oportunidad tenemos que responder sí a la pregunta. En la consulta de Girón, las preguntas estaban dirigidas al no. Ahora las preguntas están dirigidas al sí, a un sí afirmativo. Eso tiene que promocionarse muy bien, ¿no? Para que no haya confusión. Exactamente, estamos justamente en esa promoción de posicionar el sí para que la gente no se confunda. Los mineros han realizado una campaña de confusión, pero no van a salirse con las suyas. Y yo espero que efectivamente esta voluntad de autodeterminación de los ciudadanos de Cuenca en la defensa de sus zonas de recarga hídrica se exprese muy bien en las urnas. Y por ello digo, no,
si es que los mineros consideran que esto no sirve, que es en vano, que no tiene ningún efecto, etcétera, ¿por qué están tan preocupados? Pues dejen de estar tan preocupados, sufridores, y ¿Por qué, así por qué, Cuenca va a defender sus recursos. por qué ponen el grito en el cielo? Claro, ponen el grito del cielo porque saben de que hay una inmensa, por no decirlo la casi totalidad de cuencanos y cuencanas, que se dan cuenta que el agua no puede ponerse en riesgo. ¿Qué les pasa a los señores mineros? Hay un momento en que el interés de los bolsillos, los intereses patrimoniales, tiene que ceder el paso al interés de toda la comunidad, que han creído que unas cuantas empresas mineras transnacionales van a imponerse sobre la voluntad de los cuencanos y cuencanas. Perdonen, tan equivocados, perdonen, tan absolutamente equivocados. Y usted, los demás señores periodistas, los medios de comunicación, las fuerzas vivas de la ciudad, sin distingo alguno, van a defender el patrimonio natural de Cuenca. Que entiendan bien, es el patrimonio natural de Cuenca versus los intereses patrimoniales de un grupo, ¿no es cierto?, de empresas transnacionales mineras. Bien, antes de pasar a la segunda parte de esta entrevista, permítame que tome un poco de agua cuencana, un lujo. Salud, Jaime. Vamos con el tema, doctor Castro, de las elecciones. Tenemos 16 binomios, he dicho yo y he manifestado que es mucho, demasiado. 16 binomios en este país pequeño, con crisis económica, en fin. ¿Cómo mira usted este proceso, esta campaña electoral que está también enlodada? Jaime, de la concentración del poder en época del correato o correísmo, pasamos a un momento de dispersión política como una suerte de explosión de ese núcleo concentrado, una suerte de Big Bang político en el país. Entonces, esta dispersión política ya se expresó en las elecciones del 2017, en las elecciones generales y en las elecciones seccionales del 2019, cantidad de candidatos. Y en estas elecciones se ha evidenciado también esa continuidad, esta dispersión política que sigue en avance, como una especie de haciendo un parangón, como la fuga de las galaxias, dispersos todo el mundo, sin ningún acuerdo. Y claro, mire usted, en estas circunstancias, donde concurren las elecciones con 4 calamidades motivadas por la crisis económica, fiscal, ética y ambiental, en esta terrible angustia y desesperación del pueblo ecuatoriano, unas elecciones de esta naturaleza, con unos candidatos que han mostrado mucha demagogia, populismo, irresponsabilidad en sus formulaciones, muchos de ellos con falta de preparación para poder tratar de acceder a cumplir un rol tan importante como presidente o presidenta de la República. Entonces usted comprenderá que estas elecciones son muy distintas en el país, por eso que el panorama es confuso. Pero dentro de esta enorme dispersión existen 3 tendencias fundamentales que al parecer efectivamente van a ser las por las cuales se defina el pueblo ecuatoriano. Una tendencia neoliberal, una tendencia desarrollista o neo-keynesiana, como dicen algunos académicos, y una propuesta social ambientalista. Pero todas las propuestas están cruzadas por una enorme dosis de poder. Pero además, usted tiene problemas en el escenario electoral institucional con los recursos y sentencias, sobre todo sentencias que tienen que cumplirse por parte del Tribunal Contencioso Electoral. Esa sentencia del 30 de octubre del 2020 y las otras medidas cautelares dictadas por el Tribunal Contencioso Electoral del 8 de diciembre del 2020, ante cuya rebeldía de observación motivó una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral. Un juez del Tribunal Contencioso Electoral, el juez Torres de primera instancia, destituye a los vocales del Consejo Nacional Electoral, a 4 vocales. Ellos están tramitando recursos de presión, aclaración, finalmente el de apelación llegará al Tribunal Contencioso Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral es posible que efectivamente termine, ¿no es cierto?, ratificando la sentencia de destitución. Ahora le consulto, doctor Castro. Los 4 consejeros destituidos por el juez del Tribunal Contencioso Electoral garantizan
una limpieza del proceso electoral? Este proceso, Jaime, ha estado plagado de una serie de irregularidades. En las disputas jurídicas del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral se estuvieron barajando las posibilidades de inclusión y exclusión de candidaturas. Y una de las candidaturas que está en disputa de su inclusión o exclusión es justamente la candidatura de Álvaro Noboa, del Movimiento Justicia Social. Mire, Álvaro Noboa no es santo de mi devoción, peor es el movimiento, de dudoso origen. Pero ya que está en vigencia ese movimiento, como así lo ha reconocido el Tribunal Contencioso Electoral, y hay unas sentencias, desde el punto de vista jurídico, nos guste o no nos guste, tenemos que observar ciertas normas jurídicas fundamentales en este país, en el Estado de Derecho. Si no se observan las sentencias, entonces, ¿qué sucede, Jaime? Hoy por hoy están callados los candidatos sin decir nada frente a este tema, porque todos supuestamente están en expectativa de ser los ganadores. Pero cuando uno de ellos o dos de ellos gane, y finalmente el ganador, allí dirán, sí, fue legítimo porque se violó el debido proceso electoral con el tema de que hay unas sentencias de por medio. Por eso digo, ¿qué va a pasar con las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral del 30 y las medidas cautelares del 8? ¿Se acata o no se acata en este país? Si no se acatan y se sigue el proceso por los hechos consumados, dando las espaldas de las realidades, y hay algunos jugadores de elecciones, ya no se acataron. Entonces, bueno, está de por medio todavía en las resoluciones que dicta el Tribunal Contencioso Electoral. Pero supongamos, Jaime, la hipótesis de que no se acata. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el presidente que surge de un proceso manchado de ilegitimidad. Porque la legitimidad mira al origen. Entonces, si el origen es de un proceso ilegítimo, donde se dieron las espaldas a sentencias, ¿qué clase de proceso es este? Entonces, nuevamente, en el país, mire, se repite la historia. En el proceso anterior, un proceso profundamente, ¿no es cierto?, con dudas sobre el tema de quién mismo ganó. Y a la final se tuvo, ¿no es cierto?, que aceptar el tema de que el ganador, el actual presidente de la República. Y en este proceso, nuevamente, las dudas respecto de qué tan legítimo es un proceso donde no se acatan resoluciones judiciales del contencioso administrativo. Una última consulta, doctor Castro. El Consejo Nacional Electoral organizó, como es de conocimiento público nacional, 2 debates con los 16 binomios sábado y domingo en cadena nacional de radio y televisión. En esos debates se vio, pues, lamentablemente, la pobreza de argumentos de la mayoría de candidatos que no podían ni responder siquiera la pregunta. Ese debate organizado por el Consejo Nacional Electoral y los debates anteriores ha sido un desastre, Jaime, porque eso no son debates. Aparece en el primer caso como un concurso de conocimientos para niños de escuela, para colegio. Perdónenme, de eso no se trata, de medir qué tanto se sabe respecto de unas preguntas, inclusive a veces infantiles. Y en el otro tampoco hubo debate, o sea, debate no es en estricto sentido. Pero bueno, de lo que se advirtió, ciertamente, primero, hay unos candidatos que no están preparados para poder optar por la presidencia de la República. Que nos disculpen, pero realmente la cosa es así. 2, las preguntas que se hicieron, Jaime, fueron preguntas, muchas de ellas desastrosas, infantiles. Debían ser unas mismas preguntas para los diferentes candidatos, sino que cómo compara. Bueno, las preguntas ¿Cómo compara con diversidad de preguntas? Las preguntas, entiendo, fueron elaboradas por un grupo de notables, ¿no? Pero justamente usted, mire, muchos de ellos son conocidos, hay amistad, etcétera, pero hay que decir con franqueza, no se pueden cargar las cosas, definitivamente. En este país tenemos que hacer las cosas con mayor diafanidad. Primero, observar las normas jurídicas. El debate no cumplió con las normas jurídicas establecidas por el propio Consejo Nacional Electoral. Eso para comenzar. Segundo, tenía que ser diseñadas unas mismas preguntas para los diferentes candidatos, para que usted pueda comparar, pues. Había unas preguntas más o menos difíciles, más o menos fáciles, depende, ¿no es cierto?, la suerte de quién le tocaba. Y luego después el debate y la confrontación entre los candidatos no se dio como tal. Pero la enorme demagogia, la enorme irresponsabilidad y el irrespeto inclusive de algunos de ellos, aprovechando, ¿no es cierto?, el candidato minero para mandar besos y abrazos a sus
señora esposa, perdóneme, puede quererle la eternidad y todo lo que quiera él, pero perdóneme, este es un debate, no estamos para que aquí se manden saludos, abrazos y besos a la esposa, a la cónyuge, quien sea. Bien, gracias al doctor Carlos Castro, miembro del Cabildo por el Agua. Volveremos, doctor Castro, para seguir analizando los temas de interés local, nacional, internacional. Gracias por haber aceptado la invitación desde siempre y hasta siempre. Gracias, Jaime. Ha sido un placer haber dialogado con usted y, como siempre, una entrevista con enorme profesionalismo y la profundidad que caracteriza. Muchas gracias. Buenos días.